El Tigre dio la sorpresa en Colombia. Con más de 10 millones de votos, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella logró ser el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Si bien las encuestas mostraban el crecimiento del outsider, no lograron anticipar que se iba a transformar en el favorito del balotaje frente al oficialista Iván Cepeda. Imaginen la sorpresa para el equipo del abanderado del pacto histórico, que hasta último minuto creía que podían ganar en primera vuelta. Las conclusiones son muchas, pero parece que el estilo de Abelardo de la Espriella, quien se autodenominó el Tigre, caló en la mayoría de los votantes con su discurso de mano dura y orden. Inspirado en Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, el abogado apostó por las redes sociales, la performance y por apartarse de la clase política tradicional. Incluso físicamente tiene un look que recuerda al presidente de El Salvador. Todavía falta la segunda vuelta, pero hasta ahora el escenario se ve favorable para De la Espriella. La misma noche en la que se conocieron los resultados, recibió el respaldo de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y del expresidente Álvaro Uribe. Los mandatarios de Ecuador, Argentina e incluso Chile felicitaron al abogado. Y ayer, el presidente de los Estados Unidos, conocido por haber intervenido explícitamente en las elecciones de Argentina y Honduras, le entregó su respaldo completo y total. ¿Y qué pasa con el oficialismo colombiano? Gustavo Petro insiste en que hubo fraude en el conteo de votos, a pesar de que el mismo Iván Cepeda dijo el lunes que no tenían pruebas suficientes para respaldar esta acusación. El pacto histórico parece que alcanzó techo con su base electoral y no tuvo la victoria contundente que buscaban. El centro, por su parte, prácticamente no existe. Si bien sus votos podrían definir la segunda vuelta, en la primera no fueron una fuerza considerable para los colombianos. Si los buenos resultados de Abelardo de la Espriella se mantienen el próximo 21 de junio, de todas maneras habrá un nuevo mapa ideológico en América Latina. Con Gustavo Petro de salida, solo quedaría Lula da Silva en Brasil y Claudia Sheinbaum en México como referentes de la izquierda. Así, el mapa de nuestra región quedaría pintado principalmente de un azul conservador. Aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, y ya lo decíamos, en este capítulo vamos a analizar los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, también el avance y los buenos resultados que tuvo la ultraderecha en este país y los apoyos que está teniendo el candidato outsider de parte de distintos mandatarios, incluido el presidente Donald Trump. Veamos todos los detalles primero en el informe de Laura Soto. Quedando investido como nuevo presidente de la República, el señor José Antonio Kast Riz. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. Un día después del triunfo del presidente José Antonio Kast en el balotaje, Donald Trump respondía sobre su papel en los resultados de los comicios electorales en la región. Y es que en varios casos sus intervenciones han sido sumamente directas. En Honduras amenazó con reevaluar la ayuda financiera y los acuerdos comerciales con el país si es que el contendor de Nasser Asfura ganaba las elecciones. Con Argentina fue aún más explícito. Si el oficialismo perdía los comicios legislativos de octubre, el país podía olvidarse del salvataje económico de Estados Unidos. He should win, and if he does win, we're going to be very helpful. And if he doesn't win, we're not going to waste our time. And if he wins, we're staying with him, and if he doesn't win, we're gone. Finalmente, el resultado fue un triunfo sorpresivo para la Libertad Avanza de Javier Milei. Ahora es el turno de Colombia. Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos.
Abelardo de la Espriella ha cumplido quizás una de sus más grandes aspiraciones. Con un extenso mensaje en sus redes sociales, el candidato de extrema derecha agradeció al mandatario estadounidense por su apoyo. Su contendor, Iván Cepeda, en tanto, criticó la intervención del líder republicano. Lo que no puede ocurrir es que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor de la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral. De la Espriella rompió con el pronóstico de casi todas las encuestas. Ahora lidera la carrera por el sillón presidencial tras obtener el 43,7% de los votos en los comicios del domingo. El abanderado de la izquierda sacó el 40,9% de las preferencias. Más de 670.000 votos separan a los rivales. Estoy listo para dar la batalla final. Estoy listo para una segunda vuelta, donde la patria Milagro y su manada triunfará. Tras conocerse los primeros resultados, Cepeda planteó dudas sobre el conteo. Sin embargo, al día siguiente moderó su discurso. Pero quien sigue firme en su postura es Gustavo Petro. El presidente colombiano insistió este martes en un posible fraude electoral. Su denuncia apunta al software de preconteo controlado por una empresa privada que, según él, habría sufrido modificaciones días antes de los comicios para alterar el censo electoral y añadir mesas de votación. Sin embargo, los observadores internacionales y la entidad electoral colombiana dicen no haber detectado irregularidades. La contienda final se desarrollará el 21 de junio, a la espera de cómo se dividirán los más de 3 millones de electores que no votaron por ninguna de las dos opciones. El 21 de junio entonces se va a enfrentar Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda en esta segunda vuelta. Pero ¿cómo se están preparando entonces las alianzas políticas? ¿Cuál va a ser la táctica de cada candidato? Lo vemos en el informe que nos envía desde Bogotá nuestro compañero Fernando Ramos. Una primera vuelta electoral que se registró el pasado domingo en Colombia y que dejó dos claros vencedores. En primer lugar, Abelardo de la Espriella, un candidato del movimiento Defensores por la Patria, un outsider, un abogado de 47 años, que por primera vez se hace contar en las urnas, por primera vez tiene participación en política y dio la sorpresa al quedar en primer lugar con más de 10 millones de votos. Y en segundo lugar, Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico, también un filósofo de 63 años que dice quiere continuar con las políticas de izquierda del actual mandatario Gustavo Petro. Y estos son los dos candidatos que van a pasar al balotaje, a la segunda vuelta, el 21 de junio. Un país polarizado, un país dividido frente a estas dos opciones que están básicamente para definir los electores en las urnas y que va a definir el futuro del país. Hay que decir que al comienzo, tanto el presidente Petro como Iván Cepeda cuestionaron los resultados y de hecho insinuaron que podría haber irregularidades, algo que fue descartado totalmente por la registraduría, que en Colombia es la organización encargada de adelantar las elecciones y de garantizar la entrega de resultados. Ahora bien, ¿qué sigue? Pues alianzas políticas con diversos sectores, aunque ambos candidatos, y esto es paradójico, han dicho que no quieren tener partidos tradicionales en sus filas y se han desmarcado de esta posibilidad. Lo cierto es que por debajo de la mesa están buscando la manera de ver cómo pueden conseguir para el balotaje apoyos que les permitan tener los votos suficientes, bien sea del centro del espectro político o también de otros sectores como el Partido Liberal, Conservador, el partido de la U, que tienen un inmenso caudal de votantes. El candidato Abelardo de la Espriella recibió en las últimas horas el apoyo del presidente Donald Trump y esto pues ha desatado todo un polvorín político en el país que ha sido rechazado en primer lugar por el presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que es una intromisión indebida en la política colombiana, pero también hay que decirlo, porque así ha sido, el presidente Petro durante todo este tiempo previo a las elecciones también tuvo intervención en política y de hecho el día lunes anunció que se pondrá al frente de la campaña del candidato de gobierno Iván Cepeda, algo que está prohibido por la ley colombiana
esta participación de los mandatarios en política, pero que el presidente Petro ha dicho que lo va a hacer para buscar el triunfo de su candidato. En las próximas horas, el gobierno va a anunciar cómo será el plan de seguridad para los próximos días. Hay que tener en cuenta que esta campaña inició prácticamente hace un año con el atentado y posterior muerte del precandidato del partido de oposición de derecha Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, y que desde entonces se han registrado amenazas, también asesinatos de líderes sociales y políticos en varias regiones del país, especialmente en las del occidente y suroccidente de Colombia, donde hay presencia de cultivos ilícitos y está en aumento el número de integrantes de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Después de 4 años que según los expertos se ha registrado este fracaso de la llamada política de paz total del actual gobierno. El presidente Gustavo Petro ha dicho que va a garantizar el normal desarrollo de las elecciones y que va a estar pendiente de que no se cometa fraude. Varios sectores políticos han dicho que el presidente no puede estar cuestionando la legitimidad de este proceso, que según todas las misiones de observación electoral internacionales que estuvieron en el país, se registró bajo total normalidad y que fueron entregados los resultados en tiempo récord, 2 horas entre que se cerraron las urnas y que la registraduría dio el 99.9% del total de mesas contabilizadas en todo el país. Lo que se espera, pues, son alianzas políticas en las próximas horas. Varios sectores como la Iglesia han pedido a los candidatos bajar el tono de sus declaraciones para que en el país no se desate una nueva ola de confrontación y de violencia. Así que una segunda vuelta el 21 de junio que promete ser bastante movida, con mucha actividad política y en la que se juega el futuro de Colombia. Si continúa en la senda de la izquierda, como ha sido en estos últimos 4 años con el presidente Petro, o si el péndulo va a la derecha con el candidato del Movimiento Defensores de la Patria, que dice y promete mano dura contra los delincuentes, contra la corrupción y también bajar el tamaño del Estado y recuperar la economía. Estaremos pendientes sobre qué sucede ese domingo. De la Espriella versus Cepeda. Eso vamos a ver el 21 de junio. Y hasta acá nuestra subeditora Isel Guerra para contarnos los detalles de quién es quién en esta segunda vuelta. Isel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Sí, con 2 visiones bastante diferentes por lo demás, partiendo por Abelardo de la Espriella, que vamos a revisar parte de su perfil, ¿no? De este outsider, como ha sido bautizado sin ir más lejos, quien es también bautizado como el Tigre, de extrema derecha, aunque desde sus cercanos apuntan a que más bien es de extrema coherencia. Lo señalan sin ir más lejos desde su equipo, aunque se conoce, por cierto, que tiene admiración por las gestiones de Donald Trump, de Bukele, así como también de Milei. 47 años del Movimiento Defensores de la Patria, aunque ojo con la candidatura avalada por el Movimiento de Salvación Nacional. Es un outsider prácticamente a toda regla. Alicia, abogado, empresario, incluso tiene una beta de cantante. En su momento grabó algunos discos y por eso mismo también, no por su beta de cantante, sino que más bien porque ha estado lejos de la política, es que se critica precisamente esa falta de experiencia. Tiene un historial de enfrentamientos legales con periodistas, uno de los más recientes en enero de este año, por una columnista que había hecho una serie de declaraciones sobre los presuntos vínculos que tendría Abelardo de la Espriella con Alex Saab, ministro venezolano, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Y claro, a raíz de estas columnas es que precisamente de la Espriella lanza entonces estas acciones legales contra esta columnista. Vamos a revisar algunas de sus propuestas. Mano de hierro, te diría Alicia, es sin duda la consigna detrás de estas promesas de campaña, con un eje, por cierto, puesto en la seguridad y en las medidas contra
el narcotráfico. Algunas de las medidas más sonadas, sin ir más lejos, pena de muerte para asesinos de niños, e incluso sonará bastante familiar la idea de construir 10 megacárceles, ¿no? Muy al estilo de Nayib Bukele. Y en el aspecto más de política internacional, renovar alianzas militares estratégicas con Estados Unidos y con Israel, teniendo en cuenta, por cierto, la afinidad que tiene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, sin ir más lejos, le ha entregado su respaldo abierta y explícitamente en las últimas horas. Y que Abelardo de la Espriella le agradeció sí, a Donald Trump en sus redes sociales. Exactamente, un agradecimiento por parte de la Espriella, pero una condena por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que estaba acusando, por cierto, intervención en medio de este proceso electoral. Así, con Abelardo de la Espriella vamos a revisar algunas características, datos de el candidato de la izquierda. Estamos hablando de Iván Cepeda, 63 años, es de el Pacto Histórico. Aquí hay algunos detalles respecto de su vida. Es hijo de un congresista que fue parte del brazo político de la FARC. Él fue asesinado en su momento. Estudió filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid, esto en Sofía, Bulgaria, y tiene una especialización en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon. Otro dato importante respecto a Iván Cepeda: estuvo exiliado entre el 98 y el 2004 por denunciar vínculos entre políticos y paramilitares. Y en el aspecto ya de su experiencia política, una muchísimo más larga, evidentemente, que de la Espriella, ¿no? Diputado entre el 2010 y el 2014 por el Polo Democrático y senador desde el 2014 hasta la actualidad. Fue reelecto en 2018, también en 2022 por el Pacto Histórico. Tiene una trayectoria en derechos humanos, también allí tuvo una participación como facilitador en los acuerdos de paz con las FARC, así como también, y dirían algunos que es el momento donde marca hasta cierto punto su notoriedad política en Colombia, este proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe. Todo esto cuando aquí Cepeda fue prácticamente víctima y testigo de este proceso, donde por lo demás el expresidente colombiano fue declarado culpable por fraude procesal, así como también sobornos a testigos, aunque esto último fue finalmente absuelto. Otra característica de Iván Cepeda que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo durante esta campaña, las pocas entrevistas que concedió. Sí, eso ha llamado la atención. Y que de hecho no participó en ninguno de los debates. Exacto, y de hecho fue noticia que aceptara participar en un debate con De la Espriella. Exactamente, todo esto teniendo en cuenta que se había, o más bien se mantuvo bastante alejado, ¿no?, de la posibilidad de enfrentarse a los otros candidatos durante este proceso electoral, aunque ahora abre la puerta, aunque ponía ahí algunas condiciones respecto de cuál podría ser o no el medio que eventualmente podría albergar ese proceso, negando la posibilidad de que fuera la revista Semana, ¿no?, el que pudiera albergar eventualmente ese debate con De la Espriella. ¿Qué propone? Bueno, aquí evidentemente consolidar reformas sociales, ¿no?, que tiene el actual gobierno de Gustavo Petro. Ha hablado de esta revolución agraria y una economía popular, buscando llevar a Colombia como una potencia agroalimentaria mundial. Y aquí cito textual parte, ¿no?, de su campaña, dejando atrás la dependencia del petróleo, el carbón y el gas, así como también en el caso de temas de relaciones internacionales, una política exterior autónoma para Colombia es lo que está proponiendo, entre otras tantas cosas, así como Abelardo de la Espriella en estas promesas de campaña de cara al 21 de junio. Bueno, y la sorpresa acá fue que él era el favorito de las encuestas y sin embargo solo logra la segunda mayoría. Exactamente, la segunda mayoría cuando prácticamente todas las encuestas lo daban como vencedor, e incluso él en algún momento se planteaba la posibilidad de ganar en primera vuelta, ¿no?, con más del 50% de los respaldos en las urnas. Lo cierto es que con ese panorama en mente, aquí hay algunos analistas que plantean que Abelardo de la Espriella eventualmente podría ser el presidente de Colombia, teniendo en cuenta que consigue la primera mayoría, pero que además Paloma Valencia, que es la candidata de derecha del Centro Democrático, a las pocas horas le entregaba su respaldo. Ella consigue el 7% de los votos. Habrá que ver si todos los votantes de Valencia finalmente le van a entregar su respaldo a Abelardo de la Espriella, pero es bastante llamativo, ¿no?, cómo está actualmente conformado el mapa político en nuestra región. De hecho, lo ven ustedes a nuestras espaldas. Así está actualmente, con evidentemente los colores más evidentes. Colombia en verde, Perú también. Recordemos que va a haber elecciones en los próximos días allí entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ¿no?, para ver quién va a dirigir esta nación. Y en el caso de Colombia, que es lo que nos trae aquí hoy en este momento,
con estas dos opciones, ¿no? Abelardo de la Espriella, y con estos cálculos que se puede hacer tras los respaldos que le entregaban entonces Paloma Valencia horas después de darse por vencedor en esta primera vuelta, ¿no? Es bastante llamativo también fijarse en el resto del continente, ¿no? Con este azul más predominante, al menos hasta este momento, donde vemos desde el 2023, te diría, Alicia, en adelante. Con Ecuador, por ejemplo, Daniel Noboa, sin ir más lejos, que él en rigor se define más de centro-derecha, una más moderada, pero aquí para objeto de esta gráfica lo hemos dividido en dos evidentemente, y aquí es el único caso donde este oficialismo se logra revalidar tras el gobierno que tuvo Guillermo Lasso, por cierto, en este país. Seguimos, sin ir más lejos, durante ese mismo año en Argentina, ¿no? Con Javier Milei, que llega a la presidencia, ¿no? También tras vencer al peronismo de Sergio Massa. Y en Bolivia, sin ir más lejos, el año pasado Rodrigo Paz consigue la presidencia. Ojo, un gobierno que por estos días se está enfrentando también movilizaciones y bloqueos en La Paz. Bueno, y llama la atención que después del domingo en la noche, varios de estos mandatarios pintados de azul saludan y felicitan a Abelardo de la Espriella. Y llamó la atención que incluso en Chile el presidente José Antonio Kast felicitó a Abelardo de la Espriella cuando se tiende a esperar hasta la segunda vuelta para hacer las felicitaciones formales. Claro, exactamente. Y eso da cuenta también, por cierto, de esta ola azul, como la han calificado también algunos, que se ve en la región con nuestro país, sin ir más lejos, con el presidente José Antonio Kast, que llega a la presidencia tras haber vencido a Janet Jara. Pero no es el único, y lo vimos sobre todo en estos últimos meses. El caso de Honduras con las elecciones en diciembre del año pasado, y donde Donald Trump respaldó la candidatura de Nasri Fura, quien es finalmente el presidente de ese país. En Paraguay, en Salvador, por cierto, Nayib Bukele desde junio del 2019, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, son algunas de estas naciones entonces que están pintadas en azul, por lo demás, en este mapa político de América Latina, donde hay menos países en rojo, y lo ven ustedes allí en pantalla, partiendo por Brasil, que, ojo, también va a elecciones este año. Claro, podría estar en verde. Y podría estar en verde, pero que por lo demás eventualmente podría pintarse de azul, al menos según algunas de las encuestas que plantean un empate técnico entre Flavio Bolsonaro con el actual presidente Lula da Silva, y lo que también sería un cambio notorio respecto de la política de nuestra región. Bueno, Bolsonaro, quien hace un par de días fue a ver al presidente Trump en la Casa Blanca. Exactamente, y que, ojo, Trump también recibía a Flavio Bolsonaro días después, también allí desde el despacho oval, y lo que ya daba algunas señales también allí de, nuevamente, el rol que tiene Trump dentro de las elecciones en nuestro continente. Isel, antes de terminar, me gustaría que explicitáramos por qué Venezuela está en amarillo. Sí, exactamente. Bueno, tenemos a Venezuela aquí en amarillo, evidentemente por la captura de Nicolás Maduro en enero, ¿no? De este año, pero con Delcy Rodríguez, que asume la presidencia interina en este país. Pero también, por otro lado, vemos el rol que ha adoptado Estados Unidos, ¿no? Como una especie de tutelaje que ha adoptado la nación norteamericana sobre esta nación, con acuerdos comerciales, con acercamientos diplomáticos, con la opción, por cierto, también de reaperturas de embajadas. Por eso está amarillo precisamente Venezuela en medio de este mapa político azul y rojo, aunque con dos incógnitas bastante grandes que vemos para los próximos días, como lo son Colombia y, por cierto, también Perú, mucho más cercano en el calendario. Isel, muchísimas gracias, como siempre, muy claro. Que esté muy bien. Igual. Nos vemos. Bueno, ya para comenzar con el análisis de todos los miércoles, está con nosotros Raúl Sor. Raúl, primero, ¿cómo estás? Y segundo, ¿cómo lees esta primera vuelta? Que nos sorprendió a todos, hay que decir. Sí, hola Alicia, estoy muy bien para contestar a tu primera pregunta. Claro. Y la segunda es que efectivamente, claro, todas las encuestas dan por ganador a Cepeda, no como ganador definitivo, pero que le iba a pasar a la cabeza en la primera vuelta, y bueno, ya conocemos el resultado, y Espriella va a ser el candidato, digamos, que va en punta, y las aritméticas simples dirían que él debería ganar, porque, digamos, muchos de los candidatos que quedaron fuera, especialmente la tercera, sus votos se van a volcar a Espriella, de manera que es probable que gane, y esto marca una tendencia que ya se ha observado en muchos países latinoamericanos. No en todo,
pero el colapso de la centro-derecha. Y yo no diría que el uribismo es la centro-derecha, pero Espriella, había una candidata del uribismo y ella obtuvo apenas el 6%. Paloma Valencia. Paloma Valencia, exactamente. Y bueno, esto llamó, todo el mundo pensaba que Paloma Valencia era una competidora y que esto iba a dividir el voto de derecha. Una situación que hemos visto en Chile también, en que hay dos corrientes muy marcadas dentro de la derecha, y también hemos visto que la postura más a la derecha, por decir así, los republicanos, han vencido a la centro derecha tradicional. Y la pregunta es por qué está ocurriendo este fenómeno. Y hay todo tipo de explicaciones. Perdón. Una es que es una tendencia internacional. Incluso esto, fíjate, se ve en Europa. Es decir, los partidos de la centro derecha han ido perdiendo espacio frente a la extrema derecha, en el caso de la señora Le Pen en Francia, la Alternativa para Alemania en Alemania, y en otros países, también en Gran Bretaña, Farage ha ido ganando espacio, y también en América Latina. Ahora, no hay que generalizar porque tuvimos esta elección en Bolivia y se señalaba ahí con los colores de América Latina que el triunfo de Paz, Rodrigo Paz, en Bolivia, no fue un triunfo de la extrema derecha. Al contrario, diría que esa fue la centro derecha versus la extrema derecha, que era Tuto Quiroga, el candidato. De manera que no hay que generalizar, pero claramente se ve esta tendencia. Y una de las... Perdón. Es que te iba a preguntar que, claro, se ve esta tendencia, pero ¿qué significa esto para la izquierda, para el oficialismo de Gustavo Petro? Porque Cepeda siguió teniendo los mismos votos que tuvo Gustavo Petro la vez anterior, entonces no sé... Lo subió un poquitito. Y de hecho lo subió un poquito, entonces no deberíamos verlo como una derrota de la izquierda, sino como una derrota de la centroderecha. Te pregunto. En parte sí, eso de todas maneras. Pero yo creo que estamos frente a fenómenos de fenómenos sociales de una profundidad enorme, y es, yo creo, en parte la atomización que están viviendo muchas sociedades. Antes teníamos las estructuras políticas tradicionales, los sindicatos, las corporaciones, digamos, empresariales, y todo esto se ha ido debilitando y surge esto se ha caracterizado en muchos países reemplazando al proletariado por lo que se ha llamado el precariado. Es decir, gente que vive en una situación precaria. Si antes el proletariado se entendía como la gran masa de trabajadores fabriles que estaban en las fábricas y, digamos, básicamente respaldaban a la izquierda en Europa y en América Latina, bueno, esa base social se ha ido reduciendo porque han cambiado las tecnologías, pero también las organizaciones sociales que los representaban ya no son las mismas. Y eso es una realidad en todo el mundo, no solamente en América Latina, también en Europa. Y eso tiene un reflejo político. Y hoy día, justamente, el discurso individual, la salvación es personal, no es colectiva, ha ido ganando fuerza. Y eso responde precisamente a estos cambios sociales tan profundos que estamos viviendo en la región. O sea, la ultraderecha sabe que es ese elector y se dirige hacia ellos entonces en sus discursos. Absolutamente, y lo hace con coherencia y, bueno, Espriella, es el candidato clásico, el hombre, en inglés se diría el self-made man, el hombre que se hizo a sí mismo, que, digamos, con una condición bastante oscura como abogado, fue creando una serie de empresas, le fue muy bien, creó un nombre, creó una marca, y él no tenía aspiraciones políticas hasta hace muy poco, pero de pronto vio una oportunidad y se lanzó a la política con un discurso que es muy similar al que le escuchamos a Milei. Miren, todo depende de cada uno, es decir, el que trabaja va a surgir, el que no se va a embromar, y por lo tanto no esperen nada del Estado. Toda esta mentalidad estatista de subsidio, de facilidades que da el Estado, lo único que hace es promover la flojera, la mediocridad,
la fuerza de una nación está en el espíritu, en los emprendedores, y ese es el discurso de Spriella. Es interesante también señalar que Colombia es un caso, no diría distinto a América Latina, pero es un país que había tenido solo gobiernos de derecha, no tuvo dictadura, llega Gustavo Petro como el primer gobierno de izquierda, pero también Colombia, y ya lo hemos hablado antes, es un país que trabaja con Estados Unidos, que mira hacia Washington, que hay una alianza bien importante. ¿Cuán importante es el factor Donald Trump en estas elecciones? Perdona, antes te haría un alcance. Es cierto que Colombia no ha tenido dictadura, pero Colombia ha tenido una violencia que armada. Ningún otro país latinoamericano ha tenido en una dimensión semejante. Es decir, Colombia ha vivido décadas, más de medio siglo, de una guerra civil en que los protagonistas principales eran, desde el punto de vista armado, las Fuerzas Armadas y la FARC. Y esto significó el desgobierno, en la práctica, de vastas regiones de Colombia. De manera que, aunque no haya habido una dictadura formal, hay una estructura de poder, y esto es un aspecto muy importante sobre Spriella como candidato. Él tenía una asociación y vasos comunicantes bastante fuerte con este fenómeno que se ha conocido en Colombia como el paramilitarismo. Y los paramilitares son grupos de civiles con vasos comunicantes con el ejército que se hicieron conocidos, entre otras cosas, por los falsos positivos, es decir, por el asesinato. Y hubo momentos en que los asesinatos eran cosas cotidianas en todo Colombia, incluido en Bogotá. Es decir, había zonas que eran tremendamente peligrosas. La situación ha ido mejorando, en parte porque se llegó a un acuerdo con la FARC, porque ha ido disminuyendo la influencia de grupos armados que subsisten y que todavía son operativos en distintos lugares, pero esta vinculación con el paramilitarismo es llamativa porque, en definitiva, el gran articulador, en gran medida, fue el presidente Uribe. Y Spriella, digamos, es curioso su fenómeno porque él no es una continuación del uribismo. En sus declaraciones, Spriella dice, no, yo voy a hacer el verdadero uribismo, voy a ir más lejos que el propio presidente Uribe. Bueno, y el presidente Uribe deja un saldo terrible, digamos, en sus gobiernos fueron asesinadas millares de personas. Entonces uno se pregunta, más allá del discurso político, hasta cierto punto, digamos, de desmantelamiento del Estado, las cosas tradicionales, ¿qué va a representar esto desde el punto de vista de la política de orden de seguridad? Que es uno de los temas centrales que ha tenido Spriella a lo largo de su campaña y que tiene, como hemos visto en toda América Latina, un eco enorme en toda la población. Lo vimos en primer lugar en El Salvador, ¿verdad? Claro. Que se ha transformado en un ejemplo. Bueno, él está proponiendo una cárcel semejante a la salvadoreña, de manera que ahí vemos una tendencia sin siquiera conectarlo con temas internacionales. Es que ese era otro punto que también te iba a preguntar, porque también algunos señalan que estas elecciones son importantes y son distintas porque finalmente el tema de la violencia armada queda un poco atrás y ya finalmente Colombia se puede preocupar, o la ciudadanía se puede preocupar de temas como la violencia delictual, la corrupción, que son los temas que preocupan en otras elecciones. Y quería preguntarte si eso también está relacionado con que Uribe quizás ya no tiene un rol tan importante como la cara de la derecha tradicional en Colombia. ¿Qué tanto le puede aportar a Spriella que Uribe le haya dado su apoyo, que quizás le importa más que Daniel Noboa lo llame y lo felicite después de los resultados? Sí, yo creo que Uribe es una figura descendente en términos de influencia política, pero sin embargo una figura muy central, un referente muy importante para la sociedad colombiana. Pero los malos resultados de Paloma Valencia responden a la figura de Paloma Valencia o a la decadencia del uribismo. Yo creo que ambas. Es decir, Paloma Valencia no logró hacer cuajar su campaña y, digamos, en defensa de Paloma Valencia, diría que en América Latina, digamos, lo hemos visto en Argentina,
lo hemos visto en distintos países, con la excepción de Bolivia, donde el centro, la centro-derecha, venció a la derecha dura, por así decirlo. En general, las derechas duras están avanzando. Como decía al comienzo, no solamente en América Latina, también en Estados Unidos, en Europa. Y este es un fenómeno muy, pero muy profundo que yo creo que merece un gran análisis, porque no es un fenómeno transitorio. Es decir, ya es una tendencia bien asentada y que está abarcando cada vez más países y que está transformando en forma radical nuestro concepto organizativo, es decir, es una amenaza incluso contra los sistemas democráticos. Por lo tanto, acá estamos, digamos, no quiero extrapolar lo que está pasando en Colombia, por lo demás no sabemos qué va a pasar en la segunda vuelta. Todo puede pasar. Todo puede pasar y no hay que, digamos, decir, una golondrina no hace verano, pero hay tendencias que ya están bastante establecidas. Se nos está acabando el tiempo, pero por último, quiero que no dejemos de lado el factor, la variable de Estados Unidos, el apoyo que le dio Donald Trump, la injerencia que está teniendo ahora en estas elecciones, lo tuvo en Honduras, también en Argentina. ¿Cuán importante entonces es la gestión de Donald Trump en los resultados que estamos teniendo en América Latina? Bueno, yo diría que de todas maneras Colombia es el país históricamente más pro-estadounidense de América Latina. Fue uno de los pocos países que participó en la guerra de Corea. Imagínate, en los años 50 envió tropas, regimientos enteros a combatir junto a Estados Unidos. Y a lo largo de muchas situaciones políticas, Colombia siempre ha tenido una posición muy cercana y, a la inversa, cuando tuvieron la gran crisis, digamos, en que parecía que las FARC tenían o amenazaban al gobierno, bueno, Estados Unidos generó el Plan Colombia con una ayuda pero monumental, descomunal, y le brindó ayuda militar y económica, y en buena medida hoy día los gobiernos colombianos, si no están gobernados o digamos han podido reconstituir la sociedad colombiana, se lo deben en gran parte a la ayuda del gobierno estadounidense. De manera que hay una alianza muy, muy estrecha y, bueno, claro, el presidente Trump no tiene, digamos, muchas limitaciones en cuanto a expresar su opinión, sin duda que es una intervención en los asuntos internos de Colombia. Es decir, ni siquiera se le permite al presidente de Colombia, al presidente Petro, que apoye a un candidato y el señor Trump se permite hacerlo. O sea, eso te da la magnitud de la transgresión. Raúl, se nos acaba el tiempo, pero última pregunta. Si bien hubo diferencias entre Petro y Donald Trump, declaraciones iban, declaraciones amenazas iban y venían, ¿tú crees que se dañó la relación o fue solo un juego de egos y que Colombia y Estados Unidos siguen trabajando de la misma manera que lo hacían antes? Siguen trabajando, pero por cierto, la relación entre gobiernos, no entre Estados, entre gobiernos, se dañó. Y Petro enfrentó viento en contra con Estados Unidos y, digamos, no me cabe duda que Cepeda es el heredero de este mal ambiente y eso también debe haber estimulado a Trump a decir, sí, Spíriela es mi hombre. No Cepeda. Exacto. Raúl Sor, muchísimas gracias. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo porque me quedaron preguntas en el tintero. Siempre quedan. Que estés muy bien. Igual, Alicia. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos en Conexión Global Prime. Vamos a seguir con este análisis de lo que fue esta primera vuelta en Colombia. Ya volvemos. Estamos de regreso en Conexión Global. Estamos analizando lo que fueron los resultados de la primera vuelta en este país. Y ya para analizar desde Bogotá, tomamos contacto con Juanita León. Ella es directora y fundadora de La Silla Vacía. Juanita, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por este medio que es muy interesante y aporta mucho a la discusión política en el país. Muchas gracias a ti. Me alegro que sean lectores de La Silla Vacía. Juanita, primero quiero preguntarte, ¿quién
es Abelardo de la Espriella y cuán sorprendente para ustedes, para Colombia, fueron estos resultados que superó los 10 millones de votos? Sí, mira, Abelardo de la Espriella es un abogado muy mediático que ha defendido a los casos pues muy polémicos en Colombia de grandes criminales, defendió a Alex Saab, defendió a DMG, que era como la gran estafa que ocurrió hace unos años en Colombia, ha defendido modelos que están involucradas en temas de narcotráfico. Es un abogado que llevó el litigio no solo ante los jueces, sino ante los medios. Entonces eso es como una marca muy particular de él, que defendía los casos ante la opinión pública también, y que además es una persona, es como un influencer también, tiene una marca de ron, tiene una marca de moda, de ropa, tiene su propio viñedo en Italia, llevaba viviendo toda su vida, o por lo menos los últimos 10 años de vida por fuera, y que representa un poquito esos políticos de la nueva derecha populista, estilo Milei, Bukele, Trump. Y realmente el resultado fue sorprendente, no tanto que pasara a segunda vuelta, porque ya las encuestas lo anticipaban en las últimas encuestas, sino la fuerza con la que llegó a la segunda vuelta. Realmente nadie esperaba que fuera a superar en votos al candidato oficialista, al heredero de Petro, y que pudiera capturar de una manera tan absoluta la derecha cuando se está enfrentando a la candidata de Álvaro Uribe, que pues ha sido como el gran líder de la derecha en los últimos 20, 30 años en Colombia. Y Juanita, ¿cómo se explica este porcentaje de votos tan amplio de Abelardo de la Espriella? ¿Se explica por la derrota que sufrió Paloma Valencia? Sí, pues básicamente Abelardo de la Espriella se posicionó muy rápido entre los uribistas de base tras el atentado a Miguel Uribe hace un año. Él era el candidato un poquito como escogido de Álvaro Uribe cuando atentan contra él. Abelardo rápidamente se posiciona, digamos, en el imaginario de la derecha, publica una cantidad de videos con el expresidente Uribe, con sus hijos, comienza una campaña muy inteligente en redes sociales. Entonces cuando el Centro Democrático, que duró como 4 meses, así totalmente en shock, mientras pues Miguel Uribe se debatía entre la vida y la muerte, paró la campaña. Cuando Miguel finalmente se murió, escogen por una encuesta a la candidata Paloma Valencia, pero ya Abelardo de la Espriella se había posicionado en la imaginación de la derecha como el uribista costeño. Y Abelardo comienza una campaña muy efectiva en términos de símbolos. Su símbolo es un tigre, es esta masculinidad performativa, ¿no? Como el hombre agresivo que logra, que va a poder destripar a la izquierda, que va a acabar con como la cantidad de burocracia que ha contratado Gustavo Petro, que va a poner orden, que va a acabar con los procesos de negociación que han llevado al fortalecimiento de los grupos armados. Entonces creo que Abelardo es un poquito, yo escribí un perfil de él que se llamaba como una marca para esta época, ¿no? Porque es un hombre muy disciplinado, que ha construido un personaje de sí mismo, que se conecta mucho con los valores religiosos de la familia tradicional, y con esta necesidad de seguridad que ha vuelto a existir en Colombia, con una oferta muy masculina y muy de fuerza que a la gente pues le gusta, y también con una idea del país milagro, de prosperidad, en donde su propia vida es un reflejo de eso. Y Juanita, ¿cómo Abelardo pudo superar los obstáculos respecto, por ejemplo, de sus polémicas? Fue abogado de Alex Saab y justo se vivió la extradición de esta persona desde Venezuela. Tampoco le gustaba dar entrevistas. ¿Cómo
pudo subsanar esas críticas que le hacía el oficialismo y que también le hacía la centro derecha. Paloma Valencia también fue bien crítica en su momento de Abelardo de la Espriella, a pesar de que le dio rápidamente su respaldo. Sí, o sea, Abelardo de la Espriella siempre ha estado como en el filo entre el escándalo, la polémica. El argumento de él siempre ha sido como pues el hecho de que yo defienda criminales no me hace a mí criminal. Y en el caso de Alex Saab, que también estaba rodeado de muchas preguntas sobre pues su defensa, porque al mismo tiempo que defendía al gran testaferro de Nicolás Maduro, estaba escribiendo un libro sobre muerte al tirano, diciendo que deberían matar a Nicolás Maduro. Entonces pues ahí había como una evidente contradicción ética. Pero él siempre se ha excusado en que él tiene la residencia americana, que si él tuviera algo que esconder, pues el gobierno americano nunca le habría dado la visa. Y la verdad es que él, a pesar de que en muchos de los procesos que él defendía le terminaban compulsando copias a la fiscalía para que lo investigaran a él siempre ha salido adelante de los procesos penales. Entonces, pues ese ha sido su argumento y yo creo que como le pasó a Trump en su momento, pues la gente, ya Colombia está polarizada, la gente que cree que le gusta, que lo sigue, realmente ya es bastante inmune a esta nueva información que surge alrededor de él. Juanita, ¿qué pasa ahora en la segunda vuelta? Porque Abelardo entonces ya tiene el apoyo de la centroderecha, lo felicitaron distintos mandatarios de la región, pero ¿cuál es la jugada ahora de Iván Cepeda? Porque ellos creían que iban a ganar en primera vuelta, tienen estos resultados que no eran la victoria que esperaban. ¿Hacia dónde puede mirar Iván Cepeda si es que quiere conseguir votos? Sí, la campaña de Cepeda quedó muy descolocada con esta victoria de Abelardo de la Espriella, que ellos, de alguna manera, el presidente Petro quería que su rival fuera Abelardo de la Espriella, lo veían mucho más débil que Paloma, porque para el centro del espectro político, Abelardo de la Espriella es un candidato difícil de digerir. Pero no anticipaban que iban a tener ese triunfo. Ellos estaban como muy confiados que podían ganar en primera, lo cual era absurdo porque realmente era muy difícil ganar en primera. Pero ahora que ganó Abelardo, pues eso ha puesto a Iván Cepeda a la defensiva, sobre todo porque Abelardo pues es muy como del futuro, Cepeda es un poquito más anclado en el pasado, Abelardo es un showman, todas sus manifestaciones son como grandes conciertos, él canta, él baila, y Iván Cepeda es súper frío, racional, su discurso está muy ligado a las víctimas del Estado. Y eso los ha puesto a ellos muy a la defensiva. Iván Cepeda se acolinchó al presidente Petro, fue el que le estaba haciendo la campaña, pero ya en este momento todo el mundo le está diciendo, usted es el que tiene que hacer la campaña, y creo que cometieron un error muy grande porque tras los resultados Gustavo Petro no lo reconoció, dijo que le habían hecho fraude, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que les hicieron fraude y que es básicamente imposible que les hayan hecho fraude. Y como no lo reconoció, Iván Cepeda, en cambio de él sí reconocerlos, se pegó a Petro y dijo, bueno, vamos a mirar si hubo fraude. Entonces le dejó a Abelardo de la Espriella la carta de que él sí es institucional, de que él representa la institucionalidad. Y eso los ha dejado muy descolocados y pues ahorita el presidente Petro va a comenzar a sacar a algunos de sus ministros a hacerle campaña a Iván Cepeda. Supongo que seguirán gastando presupuesto oficial para ayudarle en la campaña. Seguramente comenzarán a hacer alianzas con clanes políticos, cosa que Iván Cepeda era muy reacio a hacer. La estrategia de ellos es sacar a votar a mucha más gente de la que salió a votar, pero eso es difícil porque nunca habíamos tenido un nivel de participación tan alto. Entonces, sí, yo creo que ellos van a tratar sobre todo de convencer a la gente de centro y a los indecisos de que voten por ellos, porque Abelardo de la Espriella sería un peligro para la democracia. Pero al Petro no reconocer los resultados e insistir en su narrativa de fraude, pues
es difícil también presentarse totalmente como la alternativa institucional. Y Juanita, ¿por qué Petro sigue insistiendo que acá hubo un fraude en el conteo? Porque ayer hizo un largo posteo en X y seguía diciendo que acá hubo un fraude, que hubo cambios en el censo electoral y de hecho antes acusó a Abelardo de la Espriella de comprar votos. Sí, no, Gustavo Petro tiene, por un lado, como un trauma fundacional en su cabeza porque el M-19 nació de un fraude electoral en los años 70, entonces creo que él tiene como esa cosa histórica. Él lleva diciendo que le van a hacer fraude en todas las elecciones desde que se lanzó para la alcaldía y esa narrativa desaparece apenas él gana. Pero vuelve y la revive en la siguiente elección y si gana vuelve a desaparecer. En este caso es una narrativa realmente totalmente falaz porque el sistema electoral colombiano es muy bueno y yo creo que él lo hace porque con eso él cree que puede movilizar a más gente a votar y porque también pavimenta como el terreno para su propuesta de asamblea constituyente que le dará una vigencia política pues los próximos 2 años del siguiente gobierno, gane Cepeda o pierda. Entonces creo que, o sea, Gustavo Petro se ve a sí mismo como un revolucionario, como alguien, él siempre está un poquito incendiando como los ánimos y realmente es muy irresponsable, creo yo, no reconocer los resultados porque realmente la evidencia que ha mostrado no tiene una base, pero eso él cree que le sirve, yo creo, para movilizar más a los votantes que tienen que salir extras para que Iván Cepeda tenga un chance. Juanita León, directora y fundadora de La Silla Vacía. Espero, mira, te voy a dejar comprometida para que volvamos a conversar la semana entonces después del 21 de junio y analicemos entonces los resultados finales de esta segunda vuelta. ¿Aceptas mi invitación? Bueno. Será un placer hacerlo. Muchísimas gracias y quedo pendiente de eso entonces. Muchísimas gracias, Juanita León. Un abrazo. Y nosotros entonces llegamos al final de Conexión Global Prime. Estuvimos analizando entonces lo que fue esta primera vuelta y por supuesto los ojos los tenemos puestos en lo que va a ser la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Y ojo que este domingo también hay una segunda vuelta, pero en Perú, por supuesto, también vamos a analizar lo que digan esos resultados. Yo me despido, que estén muy bien y por supuesto sigan en CNN Chile. Chao.